Hola chicos, bienvenidos a clase. El día de hoy comenzaremos este pequeño curso relacionado con los criterios de evaluación de proyectos y comenzaremos hablando del payback o el periodo de recuperación, ya que es el criterio más básico dentro de esta temática. Cuando hablamos del payback o periodo de recuperación, estamos hablando de un criterio que nos indica la cantidad de periodos que deben transcurrir o el tiempo que debe pasar para que recuperemos la inversión inicial de nuestro proyecto. Al hablar del payback, podemos hablar sobre payback contable y payback descontado. En el payback contable, su principal característica radica en la facilidad de cálculo y la fácil intuición que proviene de este método. Pero el criterio en sí presenta ciertos problemas o desventajas que dificultan o lo hacen más débil frente a otros criterios. Uno de estos problemas es que no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. No indica la rentabilidad del proyecto, es decir, no nos indica cuál es la ganancia en el proyecto y no toma en cuenta los flujos de efectivo que se pueden generar una vez que la inversión inicial ya fue recuperada. En cuanto al payback descontado, es una variante mejorada del payback contable, ya que este sí considera el valor del dinero en el tiempo y mantiene la facilidad de cálculo, pero el payback descontado mantiene otros dos problemas similares al del payback contable, como son el que no indica la rentabilidad del proyecto y no toma en cuenta los flujos que se generan una vez recuperada la inversión. Esto es en la parte teórica. Como ven, es el primer criterio, por lo tanto es el más básico. Pasemos por tanto a la práctica. Bueno, nos encontramos ya en la hoja de Excel. Vamos a hacer dos ejemplos con el payback contable y dos con el payback descontado. En este caso vamos a imaginarnos que tenemos un proyecto A que tiene un horizonte de 4 años y los flujos que pueden observar. Para comenzar a hacer el payback, lo que tenemos que hacer es generar una nueva columna que se va a llamar acumulados. Una vez que generemos ese encabezado, vamos a hacer lo siguiente. En el año 0, el valor del año 0 va a ser el mismo, no va a cambiar en nada. Y de aquí en adelante, a ese valor negativo, vamos a sumarle los valores futuros que está ofreciendo el proyecto. En este caso, vamos al acumulado del año 0, le vamos a sumar el valor de flujo del periodo 1. A ese nuevo acumulado le vamos a sumar el valor futuro del periodo 2. A ese nuevo acumulado le vamos a sumar el flujo futuro del año 3. Y finalmente, a ese flujo acumulado le vamos a sumar el valor del periodo 4. Una vez que realizamos toda la columna de acumulados, podemos ya utilizar la fórmula del payback. Nos pide como primer término el año último del flujo acumulado negativo. ¿Cuál es el último flujo acumulado negativo? Es 600. ¿Y qué año le corresponde a ese valor? El año 3. Por lo tanto, el valor reemplazamos por el 3. Seguido de esto, nos pide una división. Como primer ítem, nos pide el último flujo acumulado negativo. Como ya vimos, el último flujo acumulado negativo es 600. Pero cuando pasamos a la fórmula, tenemos que utilizar en términos de valor absoluto. Es decir, quitarle el negativo y solo ponerle el valor. Y lo vamos a dividir para el flujo no acumulado del año siguiente. Es decir, el flujo que sea o que pertenezca al año siguiente del negativo final. En este caso es 1400. Pasamos el valor y podemos reemplazar en la fórmula. Tendríamos 3 más la división de 600 sobre 1400. Una vez que hacemos esto, tenemos nuestro payback. Como podemos ver, el payback nos dice 3.42. Si nosotros quisiéramos establecer o identificar de una forma más precisa, lo que podremos hacer es utilizar solo los decimales de ese valor. En este caso sería 0.42857142.9 y multiplicarlo
por los 12 meses del año. En este caso, la respuesta final de nuestro payback es que la inversión en el proyecto A se va a recuperar en 3 años con 5 meses. Y esa es la respuesta final. Ahora, vamos a hacer el segundo ejercicio. El proyecto B, imaginándonos que tiene un mismo horizonte, 4 años, y los flujos para cada año. El mismo procedimiento. Generamos una nueva columna que se llame acumulados y vamos a pasar el mismo valor del año cero, exactamente igual. Y sobre ese valor vamos a comenzar a sumarle los flujos futuros. Entonces, al acumulado le sumamos el flujo del año 1, a ese nuevo acumulado le sumamos el flujo del año 2, a ese nuevo acumulado le sumamos el flujo del año 3 y lo mismo para el periodo 4. Una vez que tenemos los flujos acumulados, reemplazamos en la fórmula. Nos dice el último año del flujo acumulado negativo. El último flujo acumulado negativo es 21.000 menos 21.000. El año que le corresponde es el año 1. Por lo tanto, pasamos el valor 1. Nos pide que sumemos para el último flujo acumulado negativo. El último flujo, como ya vimos, era menos 21.000. Pero recuerden, siempre en términos de valor absoluto, es decir, quitándole el signo. Por lo tanto, 21.000 positivos. Y tenemos que dividirlos para el flujo no acumulado del año siguiente. En este caso, el flujo que corresponde es al del flujo siguiente del año negativo. El último año fue menos 20. El último flujo negativo fue menos 21.000. El siguiente flujo es 25.000. Pasamos el valor y podemos operar. Tenemos 1 más la división de este valor dividido para los 25.000. Y tenemos el valor del payback, que es de 1 año, punto 84. Para identificar mejor el periodo, solo utilizamos los decimales, 0.84, y multiplicamos por los 12 meses del año. Por lo tanto, la respuesta del payback en el periodo B va a ser de 1 año con 10 meses. Esta sería la respuesta final. Hasta ahora hemos visto cómo trabaja el payback contable y vemos que cumple las características que se mencionaron al inicio del video. No toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo, no nos indica la rentabilidad del proyecto y no se fijan los flujos futuros del proyecto una vez que ya se recuperó la inversión inicial. Bueno, ahora vamos a hacer los ejercicios del payback descontado. La metodología es exactamente la misma, solo que vamos a tener que aumentar una nueva columna que se va a llamar descuento. Lo que vamos a hacer en esta columna es descontar cada uno de los flujos futuros del proyecto, traerlos a valor presente mediante una tasa de actualización, en este caso el 14%. La inversión ya se encuentra en valor presente, por lo tanto pasa la misma tasa. Y actualizamos los flujos futuros con la fórmula del valor presente. Sería el valor del flujo multiplicado por 1 más la tasa de descuento, la fijamos para poder arrastrar, elevada a la menos 1. Enter. Y arrastramos esta fórmula. Listo. Tenemos la nueva columna de descuento. Una vez que calculamos esta nueva columna, hacemos lo mismo que en el payback contable. Generamos una columna que se va a llamar acumulado y pasamos el primer valor, pero ya no del flujo, sino de esta nueva columna que creamos de los descuentos. Por lo tanto, a partir de ahora, todos los datos que utilicemos van a ser de esta columna. Vamos a pintarle para darnos cuenta y listo. ¿Qué pasó? Listo. Entonces, recordemos que el primer valor siempre pasa igual, el de la inversión pasa igual. Y a este acumulador le sumamos los valores de los flujos futuros descontados. Listo. A este nuevo acumulador le sumamos el valor del año número 2. A este nuevo descontado le sumamos el valor del año 3. Y lo mismo para el último valor.
Listo. Una vez que tenemos los acumulados, podemos hacer o reemplazar los valores en la fórmula, que es la misma que el periodo de recuperación contable. Nos pide el año último del flujo acumulado negativo. En este caso, el último acumulado negativo corresponde al año 1. Por lo tanto, reemplazamos 1. Nos pide el último flujo acumulado negativo, que sabemos que es el valor de 3.315,79. Pero recuerden, en términos de valor absoluto. Por lo tanto, este valor tenemos que pasarlo sin el signo negativo. Para quitarle le multiplicamos por menos 1. Y lo tenemos que dividir por el flujo no acumulado del año siguiente. Si este era el último año, el último flujo negativo acumulado, el año siguiente de los no acumulados va a representar este valor, 4.078,18. Y listo, podemos hacer la operación. 1 más la división de este valor para este valor. Y listo. Tenemos que el proyecto A se va a recuperar en un año, .81. Y recordemos, para hacerlo más preciso, utilizamos solo los decimales. En este caso 0.81, 305, 6604 y lo multiplicamos por los 12 meses del año. Entonces, la respuesta final de nuestro payback va a ser que la inversión en el proyecto A se va a recuperar en un año con 9 meses. Y lo mismo para el siguiente. Vamos a utilizar la columna descuento y la columna acumulado. Y vamos a descontar cada uno de los periodos con la misma fórmula o con la fórmula que ya conocemos del valor presente. Entonces, 1 más la tasa va a ser la misma, el 14%. La fijamos para poder arrastrar. Y esto elevado a 1. Me parece que aquí no le puse negativo. Recuerden que la fórmula es negativo elevado a la menos n. Entonces, ahora sí. Listo. Y hacemos nuestra columna de acumulado. El valor del año 0 pasa igual. Y a este le vamos a sumar los flujos futuros. Por lo tanto, más el flujo del año 1 a este más el flujo del año 2. Este más el flujo del año 3 y a este el flujo del año 4. Pero recuerden, utilizamos la nueva columna que se llama descuento para realizar el acumulado. Una vez que ya tenemos esto, reemplazamos en la fórmula. ¿Cuál es el último año con el flujo acumulado negativo? El último flujo es este y se encuentra en el año 2. El último flujo acumulado que sea negativo es este, pero necesitamos el valor en términos de valor absoluto, es decir, es un número positivo. Y el flujo no acumulado del año siguiente siempre va a ser este. Reemplazamos o realizamos la operación. Y tenemos la respuesta. El proyecto B se va a recuperar la inversión en 2 años, .30, menos 2. Y a esa respuesta la vamos a multiplicar por los 12 meses y tenemos que el payback va a tener una duración de 2 años con 3 meses. Listo. Con esto hemos terminado el primer criterio para evaluar proyectos, el payback, tanto contable como descontado. En los siguientes videos vamos a ir revisando sobre otros criterios como el BAM, la TIR modificada, TIR de Fisher, índice de rentabilidad y otros. Así que espero que el video les haya gustado y no olviden suscribirse para terminar el curso y cualquier tema relacionado a matemáticas financieras, estadística o finanzas, pueden dejarlo en la caja de comentarios para yo ayudarlos. Estaré gustoso de ayudarlos. Así que nos vemos la siguiente clase. Adiós.